Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión que le he titulado Tomando la decisión correcta. Y quiero que me acompañen y abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Luego leemos del mismo capítulo 16, el versículo 16 y el versículo 17. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Respondiendo, le dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. 16, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oí y no lo oyeron. Jesús usaba un método de enseñanza llamado parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? La parábola es una historia que tiene como propósito enseñar una verdad religiosa, con una historia terrenal con un significado celestial, generalmente ficticia. El término parábola viene del griego y del hebreo que significa comparación. Cuando Jesús hablaba por parábola, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros, los que eran receptivos a la verdad espiritual y comprendían las ilustraciones. Pero para los demás no era sino una historia que no tenía sentido. Hay una ilustración que me gusta y que quiero compartir con ustedes en este día. Una oveja desobediente. Se relata la historia de una oveja que siempre desobedecía a su pastor y se descarriaba con mucha frecuencia. El pastor por fin se vio obligado a tomar una medida fuerte para que la oveja aprendiera a obedecer. En una de estas muchas ocasiones que el pastor tuvo que buscar a la oveja descarriada, hallarla, cuando la encontró, le pegó en una de sus patas con tanta fuerza, que el animalito quedó en el suelo como noqueado sin moverse. El pastor recoge a la oveja, se la lleva para darle los primeros auxilios, para curarla, vendarla. Y el pastor tuvo semanas cuidándola, dándola de comer, la atendía como una oveja enferma, como una oveja que necesitaba atención médica. Pasó el tiempo y esta oveja se pudo levantar, pudo caminar, pero un poquito cojeando. Pero esta oveja nunca más se descarrió, nunca más desobedeció. Siempre estaba al lado de su pastor, siempre le obedecía. Esto me llama la atención porque a veces Dios tiene que permitir que en la vida del ser humano, de la vida del creyente, suceden cosas fuertes, golpes fuertes, para que podamos entender lo valioso que es estar siempre en la presencia de Dios, lo valioso de depender siempre de Dios, no apartarnos de su presencia ni tomar decisiones incorrectas para que nuestras vidas suframos. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere que siempre estemos en su cobertura, en su cuidado, protegidos en su presencia. Y esto me llama la atención de la parábola del hijo pródigo, el hijo que se fue, que le quitó a su padre la herencia que le corresponde antes de tiempo. En el capítulo 13 de Lucas, del versículo 11 en adelante, relata la vida de un hijo menor que le dice al padre, Padre, dame la herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que se fue lejos, a una provincia muy lejana y lo gastó perdidamente. Ser independiente no es malo, ser independiente es bueno, pero para ser independiente tenemos que tener un propósito en la vida, ser maduro. Ser maduro es una persona prudente, sensata, y tener propósito en la vida es tener una determinación firme para hacer algo, tener un objetivo en la vida, un objetivo que nosotros podamos trabajar y alcanzar y prosperar con personas muy sabias en esta tierra. El hijo no quería la cobertura de su padre, no quería los consejos de su padre, no quería el cuidado de su padre. A veces los hijos creen que cuando su padre los regaña, los cuida, para ellos es, ¿cómo decirle?
los abruma, no sé, tiene un sentido para ellos no ser aceptado la corrección a veces de su padre. Este hijo era algo parecido, pero no era una persona sensata, no era una persona que tenía un propósito en la vida. Pero dice la Biblia que se fue a una provincia y lo gastó todo perdidamente. Pero esta palabra perdidamente nos lleva a pensar muchas cosas y vienen muchas cosas a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Cómo vive una persona perdidamente? Él gastó toda su herencia, él desperdició todo lo que su padre había construido y que había construido para ello, para tener un mejor futuro. Él se fue a una provincia y lo gastó todo. Podemos hablar, especular, que él lo gastó en bebida, estuvo en poticlub, en bar, y lo gastó en todo, con mujeres, en droga. Podemos imaginar muchas cosas, pero dice que quedó sin nada, quedó en la calle. Pero entonces esta decisión que él tomó, tiene una consecuencia, y la consecuencia fue el castigo y la miseria que él, porque vino hambre a su vida, vino la escasez, vino la falta del alimento, y dice la Biblia que nadie le daba de comer. Entonces, cuando él tenía dinero, tenía mucha gente, entre paréntesis, decir amigo, pero no lo era, se estaban aprovechando de él. Pero a lo que él necesita, estos amigos, todo el mundo le dio la espalda. Yo siempre digo que no hay personas malas ni personas buenas, solamente hay personas. Pero cada ser humano toma la decisión de ser bueno y toma la decisión de ser malo. Yo decido ser bueno o de ser malo. Entonces la Biblia me habla que el cielo y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios nos pone también delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Nosotros debemos de escoger lo que es mejor para nosotros. Y Dios pone lo mejor delante de nosotros, que es la bendición y la vida. Este joven pagó una consecuencia muy cara en su vida. Recibió un castigo muy humillante para él. El judío, cuidar cerdos no era la especialidad. Los cerdos para los judíos son unos animales inmundos. No servían ni para los sacrificios. Los judíos no comen cerdos, no los cuidan. Y este chico tuvo que irse a una hacienda a cuidar, a apacentar cerdos. Y tanto fue el hambre que él deseaba comer la comida de los cerdos. Solamente imagínense la humillación. Imagínense la miseria que este chico cayó. Y él, en ese tiempo, comerse la comida de los cerdos, y era visto por los dueños de la finca, era golpeado y maltratado porque estaba prohibido comer esa comida. Y esa comida al ser humano no es buena tampoco. Pero él tuvo que pagar un castigo por la mala decisión. Si él se fuera quedado con sus padres, él fuera tenido todos los beneficios, la bendición, y la protección y la alimentación que en su hogar había tenido. Y él tuvo que vivir una etapa muy fuerte, pero también tuvo una convicción. Pudo levantarse y decir, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Esa condición lo hizo volver en sí. Ese caer en fondo, tocar el suelo, lo hizo volver en sí. Y digo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre hay? Yo me gusta por viendo en sí. Y él perdió todo lo que su padre le estaba ofreciendo, el cuidado, la abundancia de pan, el techo, todo lo que el padre había trabajado para ellos y que ellos podían disfrutar con él lo había perdido. Pero él tuvo que caer a fondo para levantarse y decir, ¿cuántas cosas buenas ha perdido? Él regresó a su casa arrepentido por todo lo que había hecho. Regresó fracasado, pero él se arrepintió y dijo, me levantaré e iré. Pero cuando su padre lo vio, dice la Biblia que su padre corrió hacia él. Su padre no lo señaló, no lo sentenció, no lo menospreció, sino lo abrazó y lo besó. Y este niño, y este hijo se arrepintió. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno
de llamarme tu hijo. Pero este arrepentimiento le trajo como consecuencia que su padre dijo, ponle el anillo y el vestido y la sandalia. A veces nosotros nos apartamos de Dios y a veces caemos tan bajo y a veces fracasamos y a veces no tenemos la fuerza para mirar a Dios, pero Dios siempre está ahí. Dios nos perdona. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros, los errores que cometamos. Lo importante es reconocer, pedir perdón, levantarnos y volver a la casa de nuestro Padre. No nos podemos alejar de la casa de nuestro Padre. En la casa de nuestro Padre hay mucha bendición. Tenemos la cobertura más hermosa. Tenemos la protección más hermosa. Tenemos un Dios que nos suple todas nuestras necesidades. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege. Tenemos un Dios que no va a permitir que nadie nos haga nada de daño. Por eso este hijo tuvo que arrepentirse, tuvo que confesar su pecado. Nosotros debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Él tuvo que confesar el error que cometió. Él se reconcilió con el Padre. A pesar que él se equivocó, fue y abrazó, se abrazaron, y reconciliarse con Dios es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Debemos de reconocer nuestros errores. Debemos reconocer que nos equivocamos. Debemos reconocer que somos pecadores. Pero cuando nosotros reconocemos y vamos a la presencia de Dios, Él nos perdona. Y como este joven, saber elegir con quién andamos, saber elegir a nuestros amigos. Un verdadero amigo no te va a causar daño, un verdadero amigo no te va a hundir en la miseria, un verdadero amigo no te va a dar malos consejos, un verdadero amigo te regaña porque te ama, un verdadero amigo es capaz de dejar de comer para que tú comas, un verdadero amigo es capaz de quitarse su abrigo y ponértelo a ti. Por eso debemos de saber elegir. Yo siempre digo, los amigos, verdaderos amigos, se cuentan con los dedos de la mano. Podemos tener muchos conocidos, podemos tener un Facebook de 3.000 amigos, pero esos no son amigos, son personas conocidas. Yo a lo mejor hay personas ni que conozcamos, pero los verdaderos amigos están siempre contigo en las buenas y en las malas. Y nosotros tenemos un amigo fiel que se llama el Espíritu de Dios, que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. El celo del hermano es algo que no tiene sentido, es una actitud negativa. Y a veces hoy en día nosotros los vemos dentro de los templos, dentro de nuestros hogares. A veces cuando el hijo menor viene arrepentido, a veces parece que le ponemos una pared para que él no siga avanzando. Dice la Biblia, el que cree está firme, cuidado en caer. Pero cada uno de nosotros, el arrepentimiento tiene una cualidad el arrepentimiento genuino tiene una cualidad, dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Fruto digno de arrepentimiento. Este chico se equivocó, así como nos equivocamos nosotros. Me imagino al padre dándole consejos: no te vayas, hijo, quédate con nosotros. Tú eres indispensable, eres importante en esta familia. Sin ti no podemos avanzar. Me imagino al padre de la familia diciéndole cosas hermosas para que su hijo no tomara esa decisión. Pero el hijo había determinado irse porque quería probarse a sí mismo que podía alcanzar el éxito. Pero lo único que alcanzó fue el fracaso. Tú que me estás escuchando, cuando tu padre te aconseje, escúchalo. Más cuando nuestro Padre Celestial nos da un consejo, porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es la más perfecta que hay sobre la tierra. Nosotros debemos ser prudentes, no debemos de separarnos del Padre Celestial. Este chico tuvo que caer muy bajo, llevó un golpe muy duro en la vida, pero ¿sabe algo? No importa si caemos, si somos golpeados,
Dios siempre extiende su mano llena de misericordia y de amor para levantarnos. Este chico, Dios le dio una segunda oportunidad. El Padre le dio una segunda oportunidad. Podemos decir, siempre es la misma oportunidad. Y Dios extendió sus manos. El Padre extendió su mano. Lo abrazó, lo besó. Le puso un anillo y la sandalia. Ponerle la sandalia a alguien o el anillo significa ser libre. Ser liberado de la esclavitud que había caído. No sé por lo que estás pasando. No sé lo que estás viviendo. No sé cuánto te ha golpeado la vida. Pero si tienes que reconciliarte con tu Padre Celestial, hazlo. Porque tu Padre Celestial siempre tiene los brazos abiertos para abrazarte, para demostrarte que te ama. Lo ha demostrado siempre y lo va a seguir demostrando. En la cruz del Calvario lo demostró. Él no quiere que seamos independientes de Él. ¿Podemos ser independientes en la vida? Sí, pero nunca independientes de nuestro Padre Celestial. Sin Dios nada somos. Nosotros debemos de esperar el tiempo perfecto de Dios para tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión de tu vida es estar siempre con Cristo Jesús. Cristo siempre, siempre estará a tu lado si nosotros le permitimos estar con nosotros. Este joven sufrió. No suframos nosotros por las malas decisiones que tomemos. Seamos sabios. Y la palabra de Dios está escrita para que nosotros aprendamos a saber elegir y a saber dirigir nuestra vida en esta tierra. Dios les bendiga y Dios les guarde. Fuerte abrazo. Le queremos.